Buenas noches amigos. Vamos a ver, si os digo un nombre, ¿alguien sabrá quién es? Me gustaría que lo dejarais en los comentarios. Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Alguien sabe quién es? Pues bueno, si González Fernández de Córdoba hubiera nacido en cualquier otro país, por ejemplo en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, da igual, Japón, China, da igual, habría cientos de películas de él, obras de teatro, bibliografía toda la que quisierais. Bibliografía hay un montón, pero habría muchísimo más. Pero películas tendríamos para aburrir, y muy bien hechas. Series para aburrir, y muy bien hechas. Creo que no hay ni una película sobre este hombre. Pues sí, os estoy hablando de El Gran Capitán. ¿Os suena El Gran Capitán, no? Pues Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán. El Gran Capitán. Estamos hablando de la Edad Media. Era un hombre destinado, niño destinado a pasar a la historia. El Gran Capitán en la batalla de Cermiola. González Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán Militar, fue un militar español del siglo XV, a quien se atribuye el mérito de haber creado el primer ejército profesional español, uno de los primeros del mundo. Creo que aparte de China no había ningún ejército profesional. A finales del siglo, los reyes católicos deciden emprender la reconquista del Reino de Granada y expulsar a los moros de territorio español. Llevábamos ya casi 800 años de guerra permanente contra los moros. Que por cierto, ¿no les gusta que les digamos moros? Sí. En el ejército movilizado a tal fin se encuentra don Gonzalo Fernández de Córdoba, quien llegaría a ser conocido como el Gran Capitán, y cuyos méritos en el combate le hacen acreedor del reconocimiento real durante el asedio de Granada. Bueno, es que este era un gran guerrero, era grande, era fuerte, era ágil, era muy diestro con la espada, era un gran espadachín, era un gran estratega, tenía un gran manejo de todas las armas de la época, y no pasó desapercibido a otro gran luchador, a otro gran guerrero, a Fernando el Católico, rey de Aragón y rey de Castilla y rey de España. Derrotadas las fuerzas enemigas, el rey Fernando el Católico le encomienda que establezca con Boabdil, el último rey nazarí, los términos del tratado de rendición de la ciudad en 1492. El rey don Fernando, que era un gran guerrero, un gran espadachín, también era grande, también era fuerte, también era ágil, también dicen que era muy guapo, igual como que el Gran Capitán también dicen que era muy guapo, pues, pues no le pasó desapercibido, porque aparte entrenaban juntos. Vio que era tan bueno que dijo, pues yo voy a entrenar con este, porque él era muy bueno. Fernando el Católico está en muchos sitios en Europa, junto a Julio César, Alejandro Magno y un montón de gente, de grandes conquistadores y grandes guerreros. Fernando el Católico estaba considerado en la época, pues, posiblemente el mejor guerrero de Europa, de la época. Pues se entrenaba, pues, habitualmente con el Gran Capitán, antes de ser el Gran Capitán.
no le pasó desapercibido dos cosas. Dos cosas. La primera, que era tremendo, una buena persona, un caballero, aunque no era noble, era un caballero, que era muy valiente, que era un buen estratega y que era un guerrero muy bueno, muy bueno, muy bueno, casi tan bueno como él, o igual de bueno que él, pero casi tan bueno como don Fernando. Eso es lo que dicen las crónicas. Derrotadas las fuerzas enemigas, el rey Fernando el Católico le encomienda que establezca con Boabdil, el último rey nazarí, los términos del tratado de rendición de la ciudad de 1492. Imaginaos la confianza que tenía depositada su majestad, el rey Fernando el Católico, con Fernando de Córdoba, el gran capitán. Aún no era el gran capitán. Cuando terminó la rendición, pues fue llamado a la corte. González Fernández de Córdoba nació en Montilla, en Córdoba, el 1 de septiembre de 1553 y murió, y muerto su padre, fue enviado a la ciudad de Córdoba para que se educara bajo el cuidado de Diego de Cárcamo, pariente lejano de la familia. En aquella época, Castilla, todo lo que en Aragón era paz y tranquilidad, pues en Castilla era todo lo contrario. Se hallaba dividida en dos bandos. Ahí aún no se conocían. Hemos dado un paso atrás en la historia. En aquella época Castilla se hallaba dividida en dos bandos, que seguían al legítimo rey, Enrique IV, y al pretendiente don Alfonso, el hermano de Isabel la Católica. Enrique IV también era hermano, pero reinaba, impotente. Pues, siendo todavía un niño, Gonzalo marchó a Ávila a servir de paje al infante don Alfonso. Ya sabéis que en España no hay príncipes ni princesas, solo es el heredero. Pero como no lo tenían claro, pues infante. Pero todo el mundo apostaba a que don Alfonso iba a ser el próximo rey de España o de Castilla, porque entonces España no existía. Existía pues el reino de varios reinos. En la península, el reino de Portugal, el reino de Navarra, el reino de Galicia, el reino de Valencia, el reino de Aragón, el reino de un montón de reinos. Bueno, pues como paje del infante de don Alfonso, y como tal le acompañó en sus campañas bélicas la guerra de sucesión que siguió a la muerte de Enrique IV. Gonzalo hizo sus primeras armas en la batalla de Albuera. En esa ocasión figuró al mando de una compañía de 120 jinetes. Es decir, el gran capitán, lo que sería después Gonzalo de Córdoba, el que sería conocido después como el gran capitán, ya mandó a 120 jinetes. Es decir, que también manejaba la caballería, es que lo manejaba todo a la perfección. Reconquista de Granada, damos otro salto. Al emprender los reyes católicos la campaña para la reconquista de Granada, Gonzalo Fernández de Córdoba pasó a integrarse en el ejército movilizado para la histórica ocasión. Conforme a la leyenda, durante el cerco de la ciudad se distinguió por su arrojo y proezas de armas. Vamos, que era el primero al ataque y él el primero. En mérito de los mismos, Fernando el Católico ordenó que fuera él quien estableciera con el rey nazarí Boabdil los términos del tratado de rendición, como he comentado antes. Como veis, esto está más contrastado que la tita. Previamente, durante el asedio, había tenido ocasión de probar lo que también, según cuentan, tejida en torno a su persona, sería proverbial la generosidad del gran capitán. Un incendio destruyó parte del campamento de los sitiadores, es decir, de los cristianos, y las llamas pues devoraron entre tiendas y otros enseres pues
toda la ropa de la reina Isabel la Católica. Gonzalo, diligente, hizo que su esposa María Manrique enviara desde Villora todo lo necesario para reponer el malogrado vestuario, es decir, que dejó a su mujer con lo puesto y todo para la reina. Ahora el comentario más tarde. Gran capitán, duque de Nemours. El gran capitán en Italia, en la campaña de Italia. Cuando Carlos VII VIII de Francia decidió invadir Italia, el gran capitán tuvo ocasión de proseguir la lucha en defensa del estandarte de Fernando el Católico, acudiendo en ayuda del rey de Nápoles, Fernando II. Acordaos que Nápoles era un reino español y era un reino sobre todo de la corona de Aragón. El gran capitán desembarcó en Mesina con un ejército que debía operar junto a las tropas de Milán, Roma, Venecia y Austria, coaligadas en la llamada Liga Santa. El rey de Nápoles había desembarcado en las costas de Calabria y se unió a Fernández de Córdoba para ocupar la ciudad de Reggio. La campaña de ambos continuó con éxito hasta que las fuerzas aliadas fueron derrotadas en Seminara. Si os cuento la historia del gran capitán de pe a pa, pues esto puede ser una serie de 20 o 25 capítulos, porque tiene tantas proezas que es impresionante. Así que os recomiendo lo de siempre, historia. Fernández de Córdoba, sin embargo, levantó la alcaída moral de sus hombres y reanudó la campaña apoderándose de las dos Calabrias. Era incansable el hombre. La zona norte quedó, no obstante, en manos de los franceses, quienes ofrecieron una tenaz resistencia. Hay que tener en cuenta que en aquella época España contaba como mucho con 8 millones de habitantes, que Francia tenía más habitantes que España, que todo lo que es la actual España, que todo lo que es la actual Italia, que todo lo que es la actual Europa, que toda Inglaterra, que todo Portugal, y encima era muy rica. Y tenía muchísima población, así que tenía unos ejércitos impresionantes. Pero se encontraron con los españoles, que llevaban guerreando pues siglos. Así que se las sabían todas. La zona norte quedó, no obstante, en manos de los franceses, quienes ofrecieron una tenaz resistencia, pero en julio de 1496, Federico I, que había sucedido a Fernando en el trono de Nápoles, solicitó la ayuda del gran capitán español para atacar a los franceses. Derrotado por Fernando de Córdoba, el general francés se vio obligado a retirarse. Y pasamos a otra historia. Es que tenemos que ir a saltos, o si no, ya digo, serían 20, 50 capítulos. Liberación de los Estados Vaticanos. En lo sucesivo, el militar español recibiría el sobrenombre del Gran Capitán, con el que pasará y ha pasado a la historia. Sus grandes dotes militares hicieron que el Papa Alejandro VI le llamase para que liberara a los Estados Vaticanos del acoso del corsario Menaldo Guerri, quien desde su base de la ciudad de Ostia, en la que ostentaba el puesto de gobernador, impedía el abastecimiento de Roma. Fernández de Córdoba llevó a cabo con brillante éxito la misión, tomó Ostia e hizo prisionero al corsario. Pues ya sabía el corsario lo que le esperaba, galeras. Posteriormente, Nápoles sería aclamado por el pueblo, mientras Federico I le otorgaba los ducados de Terranova y Sant'Angelo, junto con todas sus tierras, ciudades, villas y fortalezas. Fijaos, de nada a lo que estaba llegando, por méritos de guerra. Ocupación de las regiones italianas de Apulia y Calabria. Muchos
yo sé que hay muchas personas de hermanos de América, pues se estarán quedando con la boca abierta, porque esto también forma parte de vuestra historia. Muerto Carlos VIII y disuelta la Liga Santa en 1500, como veis, vamos dando saltos adelante y saltos hacia atrás, porque si no, no terminaríamos nunca. Y disuelta la Liga Santa, en 1500 regresó a Italia tras pasar una temporada en Granada y ocupó Apulia y Calabria, que habían correspondido a los reyes católicos en virtud del Tratado de Granada. Según este tratado, se había acordado con Luis XII de Francia el reparto del reino de Sicilia peninsular y el derrocamiento de Federico I. El gran capitán desembarcó en Tropea y se hizo fuerte en las dos Calabrias y Norento, haciendo prisionero al heredero del trono, príncipe de Calabria, que fue enviado a España. La frágil paz entre españoles y franceses duró poco, nada, siempre estábamos en guerra. Tras una nueva ruptura de las hostilidades, estos últimos fueron derrotados en Garellano y todo el reino de Nápoles quedó en manos españolas. El reino de Nápoles hacía siglos o muchísimos años que pertenecía a la corona de Aragón, es decir, a Fernando el Católico. Alejamiento de la corte y muerte. Bien, aquí es donde hago el comentario. Cuando llegó a la corte, acordaos que él había sido paje del infante, hermano de Isabel la Católica, que murió de muerte natural, dicen, pero nadie lo puede asegurar en aquella época, pero murió de muerte natural. Pues el gran capitán pues pasó a los servicios de Isabel la Católica, su hermana, que se fue corriendo y se autocoronó reina de Castilla. Ella ya estaba casada con Fernando el Católico. Fernando el Católico estaba en Zaragoza guerreando, se enteró inmediatamente y una de las cosas que se preguntan los historiadores es cómo era posible que llegaran tan rápidas las noticias en aquella época. Pues se enteró y se fue pitando a la coronación. Subió al caballo y ala, de donde estaba, si estaba en batalla, dejó la batalla, dejó ir a sus generales o a sus capitanes y con su escolta al galope a la coronación. La reina Isabel la Católica, pues por motivos políticos, porque había un lío tremendo en Castilla, pues se tuvo que coronar ella solita, deprisa y corriendo. Sus más allegados dijeron que esperara a su marido, que esperara al rey, que no se olvidara que su marido era el rey de Aragón, que no se olvidara que tenía más flota, tenían más armas, sobre todo de fuego, y que aquello podía terminar muy mal. La reina no hizo caso, la reina iba a lo suyo, a coronarse, y se coronó. Hasta ahí bien, nada. Pero había una cosa muy simbólica en aquella época, que era cuando tú cogías la espada, cuando te coronaban y te daban la espada. Te daban los símbolos del poder y después te daban la espada. Eso significaba que tú eras la reina y que tu palabra era la ley. Y entonces eso dejaba a Fernando el Católico pues sin nada, siendo pues simplemente el rey consorte. Eso estuvo a nada de romper el matrimonio, que no había dejado de ser un matrimonio de conveniencia como todo,
pero encima se quería. Y ella estaba enamorada perdidamente de, según cuentan las crónicas, de Fernando el Católico, que era muy mujeriego. Culo que veo, culo que quiero, sobre todo si es de mujer. Se lo hizo pagar caro, porque él dio media vuelta y se fue y se instaló cómodamente, ¿dónde? Pues en su reino, en Zaragoza, y tuvo que ir la reina, pues, que la tuvo esperando, mientras él, pues, una orgía detrás de otra orgía. Y la reina, dicen, según cuentan las crónicas, era tremendamente celosa. Pues una de las cosas que no le pasó desapercibido en absoluto a Fernando el Católico fueron dos cosas. La primera, que el gran capitán era un gran guerrero, un gran espadachín, una persona valiente y un caballero, un guerrero y un caballero. Y otra cosa que no le pasó desapercibido es que estaba enamorado hasta la médula de la reina, de su mujer. Hasta tal punto que cuentan las crónicas que Fernando el Católico le dijo: ¿tú tienes algún lío con este? Fijaos, él que había ido a la boda en la carroza con su amante. Dijo: ¿tú tienes algo? Y ella: no, 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 no. Bueno, total, que el tío, no, Fernando el Católico, que de tonto no tenía nada, siempre lo tuvo apartado, como habéis visto, de la corte. Y aquí, pues llega un momento en que él ya lo hace virrey de Nápoles, lo hace de todo, lo premia, son muy generosos con él, pero Fernando de Córdoba hizo reconocer a Fernando el Católico como rey de Sicilia y gobernó en su nombre. Es decir, que en Sicilia también se montó un reino. Pero al cabo de unos años el entendimiento entre el monarca y su súbdito comenzó a debilitarse, lo dicho, y finalmente el gran capitán fue obligado a regresar a España, estableciéndose en Loja, lejos de la corte, lejos de la reina. El rey no se fiaba un pelo. Vamos a ver, a nivel militar todo lo que quieras, pero como hombre, pero no. Como hombre tú no vas a estar cerca de la reina, porque él conocía muy bien a la reina, era beata como ella sola, o muy católica como ella sola, pero le encantaba el sexo un montón, un montón, y hasta aquí, cortito. González Fernández de Córdoba, a quien se considera el creador del ejército profesional español e impulsor de la infantería como base del mismo, murió en Granada en 1515. Es una de las figuras históricas de España más relevantes. Y ya digo que si profundizara en el tema del gran capitán, pues sería larguísimo. Y como veis, pues regreso pues a temas que me gustan, a la historia. Y nada, felicidades a las personas que han hecho esto, porque está muy bien hecho, de verdad, muy bien hecho. Cortito, muy condensado, porque si empezamos batalla por batalla y cosas de estas, veríais la heroicidad de este hombre, las tácticas. Era un fenómeno de la guerra. Ya digo que si esto hubiera pasado en Inglaterra, películas las que queráis, y en Estados Unidos, bueno, semana sí, todos los días una película, y series, pues todas las que queráis, pero aquí se hacen otro tipo de películas, como sabéis, que no tienen espectadores, y mira que tenemos buenos actores. Lástima que los actores y los directores españoles pues se metan en política. Los profesionales, hay que fijarse en los Oscars, hay que fijarse en Estados Unidos, que los actores tienen sus opiniones políticas,
pero no las ejercen. Muy pocos las ejercen. Muy pocos, muy poquitos y muy consagrados. Pero ni a la mitad, que aquí, ni a la mitad. Como muchos dicen que son demócratas o republicanos, pero más no. Más no. Aquí directamente te hacen campaña. Pues bueno, pues en fin. Pues amigos, para mí un placer hablar de una cosa que me encanta, que es pues la historia. Y la historia de España, pues como veis, es apasionante. Así que González Fernández de Córdoba, el gran capitán, el gran capitán. Y seguro, estoy seguro que volveré a hablar de él. Bueno, pues el gran capitán. Soy Tony Garcés, historia pura y dura de España, Edad Media, y soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os mando, deseo a todos que tengáis muchísima salud, con las manos en el corazón. Os deseo a todos que seáis muy felices. Y nada, pues no sé si he dicho que un saludo muy grande desde Valencia, España. Ya sabéis mi memoria cómo va. Y encima me estoy relacionando a la medicación. Pues que seáis muy felices. Mañana más. Que Dios os bendiga. ¿Qué? No lo sé. No lo sé mañana que vendrá. Hasta mañana.